Rafael Román. Voy a estar presentando lo que es la parte de abdomen 3, inframesocólico y retroperitoneo. Soy miembro de la unidad de anatomía por imágenes. Y bueno, nada, buenas tardes a todos. Les voy a estar pidiendo a ver si me escuchan, porque no puedo ver si me están escuchando. Así que si me están escuchando, pongan ahí en el chat se escuchan, así puedo continuar bien. Bien, perfecto. Muchas gracias Victoria y Ron, Chill. Gracias. Bien, comenzamos. Bien, como les dije, vamos a estar observando lo que es abdomen 3, inframesocólico y retroperitoneo. Bien, para comenzar tenemos los objetivos que son describir los órganos pertenecientes a infra y retroperitoneo en tomografías de cortes axiales, parasagittales y coronales. Describir por medio de las radiografías de abdomen dos estudios en los que podemos estudiar la morfología de los intestinos y las vías urinarias. Describir por medio de una angiografía la arteria aorta abdominal. Tengan en cuenta que hay otros estudios también para poder observar, como una tomografía computarizada o una angiotac, mejor dicho, pero no les pude conseguir para podérselas mostrar en este momento, así que se los debo. Y entender más o menos lo que son los estudios por imágenes con contraste. Bien, primero que nada, nosotros habíamos visto en abdomen 1 en generalidades la forma en la que se toma la placa de abdomen, bien, la radiografía de abdomen. En este caso podemos estar observando un abdomen, una proyección postero-anterior de abdomen, en el cual habíamos identificado sus límites. Hacia superior encontrábamos lo que era el diafragma, hacia inferior lo que era la abertura pélvica, ¿sí? Hacia los laterales y hacia anterior las paredes del abdomen, y hacia posterior la porción del dorso, porción lumbar. Bien, tengan en cuenta también que, como habíamos visto ya previamente, teníamos las porciones en la que el abdomen estaba dentro, o en sí se encontraba por parte con límites del tórax, bien, dentro de lo que era las costillas, la porción abdominotorácica, y hacia inferior encontrábamos lo que era la porción abdominopélvica. Bien, ahora, ¿qué sucede? Como nosotros estamos observando lo que es inframesocólico, ¿sí? Me gustaría que ustedes me digan cuáles son los límites en sí del inframesocólico, para poder entender bien en dónde vamos a estar ubicados hoy. Teniendo en cuenta ya que en la primera clase vimos abdomen en general, en la segunda parte vimos supramesocólico, y entiendan bien la palabra o desglósenla, el hecho de decir supramesocólico e inframesocólico. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay muchas veces que en los exámenes preguntamos ese tipo de cosas, de algo sencillo o algo que te lo dice la misma palabra, pero no se llega a entender. Bien, perfecto, Luz. Lo que estamos tratando de decir es que estamos por debajo del mesocolon transverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El meso es una dependencia de peritoneo que va a estar uniendo una víscera a la pared posterior. Perfecto. En este caso, ¿cómo podemos identificar al colon en sí? Lo podemos identificar ya que en el colon hay aire dentro, ¿sí? Hay gases, mejor dicho. Por eso podemos ver una radioluminosidad, ¿sí? En las partes de lo que es el colon, teniendo en cuenta, ¿sí? La formación del mismo, el marco colónico, como lo podemos llamar, teniendo en cuenta la teoría. Bien, si tenemos en cuenta la teoría, podemos llevarla a la práctica, y por eso estamos viendo este tipo de imágenes. En este caso podemos observar hacia la derecha, bien, hacia la izquierda, y en este caso sabemos que el colon comienza desde la derecha en la unión iliocecal. Bien, en este caso podríamos estar ubicados en esta parte de acá. Aquí podemos ver lo que es la parte del ciego, ¿sí? En esta parte del ciego luego sabemos que hacia superior a la derecha se continúa con el colon ascendente, bien, hasta lo que es la flexura cólica derecha, o también conocida como flexura hepática, bien, porque tenemos justamente al hígado en esa porción. Luego nos dirigimos hacia la izquierda, o mejor dicho, hacia medial. Cuando superamos medial nos dirigimos hacia la izquierda, y podemos llegar a través de este colon, que es el colon transverso, bien, ascendente,
flexura hepática, colon transverso, a la flexura cólica izquierda, o también conocida como esplénica, bien, por el vaso. De esta manera podemos descender y llegar por el colon descendente o colon izquierdo, bien, perfecto, colon descendente o colon izquierdo, hasta lo que vendría a ser el colon sigmoideo. Se llama sigmoideo pues justamente tiene forma de una S, bien, y de esta manera la última parte que vamos a poder ver dentro de lo que es inframesocólico es la primera porción o el tercio superior de lo que es el recto, bien. Más o menos para que se entienda qué es dónde vamos a estar ubicados. Vamos a estar ubicados del colon transverso hacia inferior, bien, incluyendo lo que es colon transverso. Pero ¿hasta dónde? Esa es mi duda existencial. ¿Hasta dónde? ¿Qué es esto? Esa radiolucidez en el colon transverso, ¿te referís a esto? ¿Esto es radiolúcido? Son todos gases. El colon está lleno de gases, está lleno de aire. Bien, la abertura superior de la pelvis o la abertura pélvica. Ahora, ¿qué sucede? Una abertura es un límite, o sea, ¿me limita algo o me está comunicando un espacio con otro? ¿Hay algo sobre esa abertura que me dice, che, mira, no te dejo pasar, llegas hasta acá? Bien, comunica el abdomen por la pelvis, pero justamente hay algo que me está diciendo, quedas hasta acá, es el límite hasta donde vas a llegar. Después de acá hacia inferior pasás a ser pelvis, pero no voy a dejar que se comuniquen tus órganos, los de la parte abdominal, con la parte pélvica. Lo vamos a ver, lo tuvimos que haber visto justamente la clase durante esta semana, pero durante la clase que viene le vamos a dar mucha relevancia porque justamente va a estar formando los fondos de saco. A ver si se acuerdan con esa palabra. Ron, ¿te respondí tu pregunta? Bien, vamos a estar vamos a estar limitándonos justamente por el peritoneo. El peritoneo que va a estar justamente en la parte más inferior, recubriendo la porción superior de las vísceras pélvicas, bien, formando los fondos de saco que vamos a ver luego. Lo que está entre el vaso y el colon transverso, lo que está entre el colon transverso y el vaso. Entre el colon esto de acá, me preguntas. Esto, la parte de acá es estómago. Bien, todo esto es el estómago. Bien, si vamos a la siguiente, nos dicen vamos a la TC, a la tomografía computarizada. Bien, y en este caso podemos estar observando, aguardar un momento. Bien, vamos a estar observando este estudio por imagen, que justamente me gustaría que ustedes me digan qué tipo de estudio por imagen es. Bien, y en el cual vamos a estar observando cortes. En rojo tenemos, además les dejo ahí para que ustedes puedan ver qué tipo de cortes son: cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales. Bien, pero me gustaría que me digan qué tipo de estudio es. Bien, perfecto, es una tomografía. ¿Sí? Es una tomografía. En esta tomografía podemos observar justamente lo que es la hiperdensidad de la cortical ósea. Bien, y ahora yo les pregunto a ustedes, si tenemos resonancias magnéticas, si tenemos tomografías, ¿por qué elegimos la tomografía para poder observar las vísceras abdominales?
y no vemos en una resonancia. Aunque también se puede hacer, no estoy diciendo que no, pero como se habrán dado cuenta, en los salones de TPA hay más cantidad de tomografías que de resonancias. Porque se ven mejor las partes blandas. Nosotros podemos hacer, en este caso estamos observando, miren, si ven la imagen, nosotros podemos elegir el tipo de tomografía que podemos estar haciendo. Podemos estar haciendo una tomografía con ventana pulmonar, bien, por eso podemos observar bien lo que son los pulmones, o podemos hacer una ventana, ¿sí?, ósea, en donde podemos observar bien lo que son los huesos, bien. Podemos hacer una ventana de cerebro, que no los tenemos en este momento, una ventana pulmonar, esta ya la mostré, disculpen, y la ventana abdominal, bien, y acá nos permite ver un poco mejor lo que es el abdomen. Pero ¿qué sucede? El abdomen está compuesto, ojo que en T1 y en T2 son resonancias, no tomografías. Como estamos observando abdomen, podemos ver todo en una escala como de grises, ¿sí? No podemos ver estructuras blancas como podemos ver el hueso, ¿bien? Todo lo que son vísceras vemos todo en una escala de grises. Ahora, ¿qué sucede? Seguramente en los salones de TPA habrán visto que hay estudios en los que el estómago se ve blanco, o se ve hiperdenso, o que todo el intestino se ve hiperdenso, o que algunas vías, como la urinaria, se pueden también ver con una radioopacidad, ¿sí?, en las radiografías. ¿Qué es lo que estoy utilizando en esos estudios para que se puedan ver esos órganos blancos o radioopacos o hiperdensos? Bien, perfecto. Estamos utilizando un medio de contraste. Entonces, si nosotros utilizamos un medio de contraste en una imagen que vemos con todas escalas de grises, vamos a poder contrastar mucho mejor lo que vamos a tratar de estudiar u observar. Bien. En cambio, en la resonancia, como capta el tejido graso con una hiperintensidad, lo vamos a ver todo blanco, entonces se puede llegar a confundir lo que estamos tratando de ver. Bien. En este caso, si nos dirigimos en los cortes más superiores, bien, podemos ver que justamente estamos en parte torácica, bien, estamos observando los pulmones y el corazón. Hacia posterior del corazón, bien, vamos a encontrar lo que es el esófago, pero el esófago está siempre colapsado, ¿sí? No debería haber una luz, exceptuando de que esté pasando algún bolo alimenticio y demás. ¿Qué sucede? Si nos dirigimos hacia los cortes inferiores, podemos ver la transición del esófago, ¿sí?, a lo que es el tubo digestivo, bien, hacia lo que es el estómago, bien. En este momento acá los podemos estar observando. ¿Lo ven ahí? La cruz está para que ustedes puedan observar en las otras imágenes, bien, justo el lugar en donde nos ubicamos, ¿sí? Si nos dirigimos más hacia inferior sobre los cortes axiales, bien, podemos observar lo que es el fondo gástrico, el cuerpo, bien, todo lo que es el cuerpo, y si nos dirigimos más hacia inferior aún, podemos ver la continuación de el antro, bien, con el píloro. ¿Lo pueden observar bien? Antro, bien, pueden observar desde ahí. Fíjense en los cortes, en estos cortes de acá, en los cortes coronales. Les hago un poco de zoom para que puedan observarlo. Si yo me dirijo hacia anterior, voy a poder ver lo que es antro, bien, antro, y me dirijo un poco más hacia posterior y ahí veo la comunicación del antro y píloro, ¿sí?, formando lo que es la primera porción del duodeno. ¿Lo pueden observar ahí? Yo hago la seguidilla de posterior hacia anterior. Vean el recorrido de la flecha acá, ¿sí? Y si continuamos ese mismo recorrido, nos podemos dirigir un poco más hacia inferior y poder observar lo que es el duodeno, la segunda porción,
Bien, y la segunda porción, ¿cómo se llama? También. Bien, perfecto, descendente, y por eso mismo la podemos observar acá. Miren, la segunda porción descendente del duodeno. Y acá también podemos observar la porción horizontal, ¿sí? Fíjense cómo hace el recorrido en la imagen de corte axial y la imagen de corte coronal. Bien, podemos ver la porción horizontal del duodeno. Y si nos dirigimos más hacia posterior, podemos observar en esta porción, la última porción, la cuarta porción del duodeno. Bien, cuarta porción del duodeno. Y fíjense cómo podemos observar la unión de la cuarta porción del duodeno acá con la flexura duodeno-yeyunal. Ahí ya estamos terminando lo que es duodeno y comenzando lo que es yeyuno. Bien, ¿lo pudieron apreciar bien? ¿Quieren que lo repita? Es muy importante entender esto. ¿Cuál sería, cuál era el músculo que elevaba la cuarta porción? La verdad no sabría decirte. ¿Cuál era el músculo que elevaba la cuarta porción? No sabría decirte. El músculo que eleva la cuarta porción del duodeno. Te averiguo y cualquier cosa te digo después. Pero no sabría decirte. Tengan en cuenta que no soy médico especialista en imágenes. Pero bueno, nada. Hago lo que puedo. De todas formas, averiguo y te lo digo. Y cualquier cosa, mando un mensaje a Wapi y te lo respondo por el Instagram de Wapi. Bien, repito, estamos en los cortes coronales. Bien, acá podíamos observar lo que era antro, bien, píloro, ¿sí? Si me dirijo más hacia posterior puedo observar todo lo que es el cuerpo del estómago, ¿sí? Hacia anterior, perdón, porque veo gas, y si veo gas hacia anterior es justamente porque la tomografía se está tomando con el paciente acostado, ¿sí? Y la cámara gástrica se dirige hacia anterior porque tiene menor densidad de lo que son los fluidos. Entonces si me dirijo ahora sí hacia posterior puedo observar antro, píloro, ¿sí? Y la primera porción del duodeno. Bien, ahora veo cómo el duodeno pasa de su porción superior a su porción descendente. Miren esto, cómo desciende. Bien, a ver si se los coloreo para que lo puedan observar un poco mejor. ¿Ven esta parte que se ve así en blanco? Bien, esto vendría a ser todo duodeno. Bien, porción descendente, cortes coronales. Acá veo la porción horizontal y la última porción que es la ascendente. Bien, lo mismo acá en los cortes axiales. Si me dirijo hacia superior puedo ver la porción del estómago, antro, bien, píloro, y ahí podemos ver la primera porción del duodeno con su porción descendente. Fíjense acá cómo va descendiendo la flecha. Bien, la cruz, perdón. Y encontramos en íntima relación con quién, a todo lo que es la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Miren acá, este órgano con forma así, con todo de grumos, pareciera. Está en íntima relación con la primera, segunda porción y forma un complejo muy conocido. Bien, perfecto, complejo duodeno pancreático, ¿sí? Se forma con la primera, segunda, tercera porción del duodeno y la cabeza y cuello del páncreas. Bien, todo esto de acá. Ahí lo pueden apreciar un poco mejor. Bien, todo esto de acá. Entonces, podemos observar en íntima relación duodeno, páncreas, la porción horizontal y un vaso acá hacia posterior. ¿Qué vaso es?
se encuentra hacia anterior y un poco inclinada hacia la izquierda. Un vaso con una luz muy circular. Bien, perfecto. La aorta abdominal, la arteria aorta abdominal en conjunto con la arteria mesentérica superior, ¿sí?, va a estar formando el compás aórtico mesentérico. Y si nos dirigimos en los cortes axiales hacia superior, ¿sí?, voy a poder observar lo que es el compás aórtico mesentérico. Acá podemos ver a la arteria aorta abdominal, a la arteria mesentérica superior, formando hacia inferior lo que es el compás aórtico mesentérico. Bien. ¿Por qué? Porque está cruzando justamente una vena por acá. Una vena que proviene de un riñón. Me gustaría que me digan qué riñón es. Y se dirige hacia otra vena que también me gustaría que me digan cuál es. Bien, perfecto. Es la vena renal izquierda que está drenando en... Bien, perfecto. Vena renal izquierda. Perfecto. Vena renal izquierda que drena en... Chan, 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 chan. Perfecto, muchísimas gracias, Luz. Drena en la vena cava inferior. Bien, relaciones de lo que vendría a ser el compás aórtico mesentérico, vena renal izquierda, y luego tenemos también lo que vendría a ser la porción horizontal del duodeno, en íntima relación con lo que es el páncreas. Bien, ¿qué más le quería mostrar? Bien, una vez que entramos a lo que es todo esto que podemos observar acá, ¿sí?, son intestino delgado, bien, de yeyuno e ilio, ¿sí?, podemos llegar hasta bien hacia inferior hasta esta porción de acá, bien, que podemos observar una hipodensidad. Se llega a ver la vena suprarrenal media. Dudo mucho porque es muy pequeña, pero no, o si está, podría llegar a ser esto de acá, pero no, como te digo, no me podría arriesgar, ¿sí? Tampoco le vamos a pedir que marquen la vena suprarrenal media en un estudio. Nos interesa más que nos marquen los grandes vasos, como es la vena renal derecha e izquierda, la arteria aorta y algunas ramas que puedan identificar, pero no, el suprarrenal media no les vamos a pedir. Bien, si nos dirigimos hacia inferior, bien, en esta zona de acá, ¿cómo se llamaba esta zona de acá? Este cuadrante, ¿sí?, este cuadrante que dejó ahí. Bien, perfecto, la fosa ilíaca derecha. Y si quiero comenzar, como les había explicado antes en la radiografía, si quiero comenzar a ver, pasar de intestino delgado a intestino grueso, o sea, pasar de ilion a ciego, ¿por dónde tenía qué punto anatómico tenía que encontrar? La unión ilio-cecal. Bien, justamente podemos encontrarnos dentro de lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿sí?,
al ciego con la unión de la última porción del ilion, bien, hacia el ciego, ¿sí? Y aparte estamos observando acá un vaso, ¿sí? Que justamente se dirige hacia esta unión, bien. Vean este vaso gigante, ¿sí? ¿Qué vaso piensan que es? Y acá podemos ver algunas de sus ramas. Miren eso. ¿Ven todo el recorrido que está realizando? Y justamente va a estar dando ramas. Bien, perfecto, la arteria mesentérica superior. ¿Y cuál era uno de los ramos? Su ramo terminal. Actualmente se conoce como arteria iliocólica. Bien, pero antiguamente se la podría conocer como arteria ilio seco apendículo cólica o ilio biseco apendículo cólica. ¿Por qué? Porque va a estar dando la última rama ilial, bien, dos ramas para el ciego, una anterior y otra posterior, una rama para el apéndice verniforme, bien, que si lo continuamos capaz que lo podemos dilucidar acá. A ver. Bien, no estoy encontrando el apéndice verniforme muy bien para que lo puedan observar. O capaz que ya se los trajeron. Pero bueno, una rama para el apéndice verniforme y una rama para lo que es el colon ascendente. Bien, que vendría a ser esta de acá. Entonces acá ya entramos a lo que es colon. ¿Sí? Estamos observando cortes inferiores en donde podemos ver el ciego. Bien, y luego podemos ascender por el mismo. Bien, por lo que es el colon ascendente. Dijimos todo por colon ascendente. Colon derecho. ¿Hasta dónde? Hasta una flexura. Observan acá el acodamiento que realiza. Si yo dejo el mouse acá, puedo ver que asciende casi por el mismo lugar, pero luego se empieza a inclinar hacia medial. Acá. Eso es la flexura hepática. Bien. Y que se dirige hacia anterior y va a formar a lo que es el colon transverso. Bien. Todo esto con aire que observamos hacia anterior es colon transverso. Bien. Seguimos hacia la izquierda, hacia su límite. Bien. Y seguimos ascendiendo y nos llegamos hasta un punto en donde no podemos ascender más, pero vemos una cámara, vemos gases, ¿sí? Esto vendría a ser la flexura esplénica. Bien, y a partir de esa flexura esplénica podemos volver a descender por lo que es el colon descendente. Bien, acá, a ver lo que es colon descendente. Bien, hasta su última porción dentro de lo que vendría a ser la fosa ilíaca izquierda, bien, que es el colon sigmoide. Bien, por este lado acá. Vean toda la S esa que sí. ¿Sí? Y el colon sigmoide va a terminar drenando, va a terminar su recorrido en lo que es el recto, bien, recto, su porción superior. Y luego tengan en cuenta que el recto se dirige hacia de superior a inferior y de anterior hacia posterior, bien, en íntima relación con el sacro, bien, y es una víscera que su tercio superior está dentro de inframesocólico, pero luego vamos a ver que acá como pasa el promontorio, bien, acá estamos en recto superior y luego pasa promontorio recto inferior, bien, en medio e inferior, y luego se comunica con el ano, conducto anal. Bien, acá vamos a hacer un recorrido todo por lo que es parte del tubo digestivo. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Vamos a resetear las vistas.
¿Quieren que vuelva a mostrar algo en especial? Bien, ¿cómo se ve la arteria mesentérica superior en el corte axial? Perfecto. Vamos a los cortes más superiores. Bien, y si entiendo la teoría, me dice el primer tronco que tengo que ver desde la arteria aorta abdominal es el tronco celíaco. Bien, el primero que se origina, que lo podemos observar, ya les digo, que lo podíamos observar acá, ven, se los acerco un poco más para que lo puedan ver. El estudio que no les pude conseguir fue justamente una angiotac, ¿sí? Para que se puedan ver el tema arterial, pero bueno. Se ve como, si te dieron un estudio como el que estamos viendo ahorita, ¿cuál podría ser posible pregunta con respecto a los vasos más importantes? Bien, identificar justamente las ramas de la aorta. Bien, identificar el tronco celíaco. Bien, y sus ramas, si puedo observarlas, ven cómo se dirigen en íntima relación con el páncreas. Bien, si me dirijo más hacia el superior, podría ver a la arteria, esta es la que vamos a observar acá, ¿sí? La arteria gástrica izquierda. Bien, ven cómo da sus ramas ahí para irrigar la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y si nos dirigimos hacia la derecha, bien, en este caso se puede observar, pero es muy finita, que se puede ver acá, la arteria hepática común, ¿sí? En donde vamos a poder ver bien, esperen que les muestro la arteria mesentérica superior. Si nos dirigimos hacia inferior, el siguiente tronco que vamos, el siguiente vaso que vamos a ver luego del tronco celíaco va a ser la arteria mesentérica superior. Bien, esta arteria mesentérica superior va a dirigirse de superior a inferior y de medial hacia el lateral derecho. Bien, entonces podemos observarlo por acá, ¿sí? Esperen un segundo, me estaba dirigiendo hacia superior en vez de hacia inferior. Bien, acá, para empezar a dar todos sus ramos iliales y yeyunales. Bien, por eso la veo tan delgada. Ven acá todas las ramas que da para el yeyuno ilium, ¿sí? Y acá ya la termino perdiendo de vista, pero se ve mucho mejor su recorrido en lo que es el corte coronal. Bien, acá se puede ver bien cómo se dirige de superior hacia inferior y de medial hacia el lateral derecho. Bien, solo puedo ver parte de lo que es el origen de la arteria mesentérica superior en el corte axial. En el corte axial está haciendo cortes con los ejes antero-posterior y lateral. Entonces el recorrido longitudinal hacia inferior no lo puedo ver en un solo corte. Bien, en cambio en un corte coronal puedo verlo un poco mejor, pero también va a estar toda por partes. Bien. Hay otro estudio que vamos a ver después, que es justamente para ver lo que son la parte arterial. ¿Sí? Bien, si pasamos al siguiente tema, que vendría a ser retroperitoneo, bien, vamos a poder estar observando lo que son principalmente, o sea, órganos retroperitoneales, que en este caso podemos ver, si nos dirigimos a los cortes superiores, aparte de los grandes vasos, que un órgano se puede ver hacia superior uno antes que el otro, o sea, es un órgano, son dos, perdón. ¿Cuáles son? Que se encuentran en un retroperitoneo hacia los laterales de la columna vertebral. En los cortes axiales podemos ver uno antes que el otro. Bien, perfecto, los riñones. ¿Sí? Los riñones, tengan en cuenta que dentro de la configuración interna tenemos una corteza y luego una médula, y se van a encargar principalmente de filtrar lo que es la sangre y regular la tensión arterial. Bien, hay una patología muy interesante para poder
motivarlos a estudiar riñón, los medios de fijación de riñón, que es justamente la nefroptosis. ¿Sí? Se las dejo para que puedan observarla cuando quieran. La nefroptosis. Bien. Nefro quiere decir riñón, tosis, caída. Nefroptosis, caída del riñón. Un caso muy interesante. Bien, y en este caso podemos estar observando, como ya habíamos dicho, el riñón izquierdo con la vena renal, ¿sí? Izquierda, drenando en la vena cava inferior, y la vena renal derecha, drenando también a sí misma en la vena cava inferior. Tengan en cuenta esto, que esto es muy preguntado, por eso se los digo, la íntima relación del compás aórtico mesentérico con la vena renal izquierda, con el páncreas, con la porción horizontal de el duodeno. Bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra cosa que quieren que les muestre dentro de lo que son los estudios? ¿Algo que les haya quedado con duda? Bien, ojo no confundirse esto que podemos observar acá, ¿sí? Que es vena esplénica, ¿sí? Formando el tronco espleno-mesaraico, ¿sí? Si me dirijo hacia los cortes inferiores puedo ver a la vena mesentérica inferior, ahí. Bien, vena mesentérica inferior. Si sigo el recorrido hacia superior, puedo ver cómo llega hasta un vaso venoso, que es este. Bien, miren cómo este vaso venoso se dirige hacia lo que es el vaso con B larga y Z. Bien, si me dirijo nuevamente hacia inferior, bien, puedo ver cómo la unión de esa vena esplénica drena en conjunto a la vena mesentérica inferior, acá formando hacia medial el tronco espleno-mesaraico, ¿sí? Para llegar a formar luego con el drenaje de la vena mesentérica superior a la vena porta. Bien, vena porta. Y vemos cómo se dirige hacia el hígado. Bien. De ser preguntados en un estudio por imagen, y la verdad que no. No, preguntaría más en macro con un riñón, o sea, con el preparado. No, sinceramente nunca vi que hayan preguntado segmentación hepática con imágenes. No. Y luego por último podemos ver hacia inferior lo que vendría a ser la vesícula biliar. Bien. Por último les traje lo que habíamos publicado en Instagram, en la última historia, ¿sí? Que era una reconstrucción 3D de las vísceras del abdomen. Bien, para que se puedan ubicar un poco mejor. ¿Sí? Si tienen dudas con alguno, me dicen, yo freno y se los muestro bien. Esto está interesante para poder observar más que nada lo que son relaciones. Por ejemplo, en este caso, si observamos lo que es el colon intestino delgado, ¿sí? Podemos ver la íntima relación que forma el estómago. Bien, acá vamos a sacar los pulmones también. Sacamos los pulmones, podemos observar al estómago, ¿sí? Antro. Bien, yo se los voy marcando ahí en las imágenes para que lo puedan ver. Donde está el mouse está el resto de las imágenes. Hago el recorrido de todo lo que es píloro, ¿sí? Primera porción del duodeno, porción descendente del duodeno, porción horizontal del duodeno. Bien, en íntima relación con lo que es la cabeza del páncreas. Bien, cambio de vista, me dirijo un poco más hacia lo que es la izquierda,
del paciente y veo lo que es el colon, el duodeno, la cuarta porción o la porción ascendente. Bien, y acá veo todo lo que es la relación del páncreas, cabeza, cuello, el cuerpo, bien, cómo se encuentra hacia posterior del estómago. Bien, tengan en cuenta que en este estudio el paciente está acostado, ¿sí? Por eso el estómago se observa de esta manera. Bien, y cuerpo y cola en íntima relación con el vaso. Bien, y hacia posterior, en retroperitoneo, podemos observar lo que son los riñones. Bien, bien en el corte coronal también, como el riñón izquierdo se encuentra un poco más superior que el riñón derecho. Bien, justamente esto porque el vaso es mucho más macizo en el hipocondrio derecho y por eso produce esta posición del riñón. Y también podemos observar lo que son las glándulas suprarrenales, bien, en íntima relación con el polo superior de los riñones. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece interesante esto? Podemos observar también la vesícula biliar, bien, en íntima relación con el hígado. Bien, perfecto. Vamos a ver lo que es por último el colon, ¿sí? Como lo habíamos visto. Tengan en cuenta esta relación importante con el colon. Está bien que esta parte tendría que estar separada acá. Esto que está unido, esta parte de acá tendría que estar separada, ¿sí? La reconstrucción está un poco cruda, se tiene que editar un poco. Pero bien, esto sería ciego. Ascendemos por el colon ascendente, la flexura hepática. Bien, llegamos por el colon transverso. Miren cómo la flexura hepática está también más inferior que la flexura esplénica, ¿sí? Colon transverso, sigo ascendiendo, llego hasta la flexura esplénica y me dirijo hacia inferior, descendiendo por el colon descendente o izquierdo para llegar hasta lo que es el colon sigmoide. Vean cómo se observa todo lo que es el colon sigmoide, una S impresionante, y se dirige de anterior hacia posterior, comunicándose con la primera porción del recto. Bien, esto es lo que estamos viendo acá en grande, ¿sí? Forma ovalada o de esfera, es la vejiga. Bien, bien, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado la reconstrucción y que se hayan entendido las imágenes, los cortes. Bien, ahora sí volvemos al Power y vamos con los últimos estudios que tenemos por observar. En este caso estamos viendo una radiografía, bien, estudios que ustedes ya conocen, pero ahora con métodos de contraste como bien habían nombrado antes. Bien, en este caso estamos observando una urografía, ¿sí? Nosotros le aplicamos, perdón, este estudio se realiza por tiempos. Bien, en un primer momento, ¿sí? En el tiempo 0, cronómetro en 0, ¿sí? Vamos a ver la imagen 1. Bien, realizo una radiografía del paciente, bien, en posición para poder observar en qué posición se encuentra, si lo que estoy tratando, si el campo que estoy tratando de observar está bien, se encuentra dentro de lo que es la placa. Bien, y pongo el cronómetro en 0. Después tengo, en ese mismo momento le coloco al paciente por vía intravenosa un medio de contraste. ¿Para qué? Para que llegue a los riñones por vía sanguínea, ¿sí? Llega por vía sanguínea y en un primer momento, ¿sí? A los 5 minutos voy a poder observar en la imagen 2, ¿sí? Cómo el contraste está llegando a lo que son los riñones. Ven acá cómo se observan los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, ¿sí? Vean cómo se encuentra un poco más hacia superior el riñón izquierdo. Si estamos viendo el primer llenado de los riñones. Luego, en un tercer momento, podemos observarlo a los 15 minutos, ¿sí? Cómo se empiezan a llenar los uréteres. Bien, en este caso todavía no se llenó, pero se llenó ya lo que es el uréter
derecho. Bien, el uréter, tengan en cuenta, es la comunicación, es un órgano tubular que comunica lo que es riñón con vejiga eh, para excretar, ¿sí? Las sustancias que no son necesarias. Bien, y por último, a los 45 minutos podemos observar el llenado de la vejiga. Bien, algo que me olvidé de mencionar, a los 15 se puede ver el llenado de los uréteres y la primera decantación en la vejiga, y luego sí podemos ver a la vejiga un poco más llena, ¿sí? A los 45 minutos. Y luego esta, en esta imagen, en la imagen 5, perdón, será la 4, en la imagen 5 acá tenemos un circulito blanco que, como habrán prestado atención o como van a prestar atención cuando vean las imágenes, esta imagen está en el negatoscopio de la cátedra, todas están en los negatoscopios de la cátedra. Acá dice 60. ¿Qué quiere decir? Que fue tomada a los 60 minutos. ¿Sí? Fue tomada a los 60 minutos y ya no tengo contraste en lo que son los uréteres. Bien. Pero queda lo que es un poco de flujo residual en lo que son los riñones. Bien. Y acá podemos observar la vejiga llena. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que justamente en la 2 no vemos vejiga, pero en la 5 sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la función de usar contraste? Bien, muy buena pregunta. Justamente acá está la función de usar contraste. Si nosotros colocamos en vía endovenoso, ¿sí? Contraste por vía endovenosa, ¿me pueden decir qué diferencia hay entre esta imagen y las imágenes que vimos recién? ¿Cuántos riñones normalmente, o usualmente mejor dicho, puede tener un humano? En mayor probabilidad, ¿no? Directamente, o sea, fíjense como acá puedo estar observando lo que son los cálices mayores, ¿sí? Drenando en la pelvis, y los uréteres, y el uréter izquierdo, ¿sí? Izquierdo, pero no veo nada del lado derecho. Quiere decir que no hay riñón, no hay uréter, ¿sí? O sea, no hay riñón, no hay uréter. Agenesia unilateral, ¿sí? Porque le falta el de un solo lado. Si fuese agenesia bilateral es porque le faltan los dos. Bien, por esto mismo se usa el contraste. Si vamos a la siguiente imagen, también podemos observar otra cosa. ¿Me pueden decir ustedes? Que tiene mucha relevancia anatómica cuando nosotros preguntamos estrechamientos de los uréteres. No. Y después vamos a ver más estudios con contraste. Esta es la parte con contraste más que nada. Me refiero a no sirve nada más para la vía urinaria, sino también para otro tipo, que ahora lo vamos a ver. Ahora céntrense en esta imagen. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Qué pueden observar en esta imagen? Que también está en el salón de ETPs. Como la imagen anterior también está en el salón de ETPs. Bien, perfecto. Se ve más inflado uno de los uréteres. ¿Cuál de los uréteres? ¿Podría ser más específica? Bien, me gusta más la palabra dilatación a inflamado. Y perfecto, el derecho. Ven como esta parte del uréter derecho está mucho más dilatada que este. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿por qué pudo haber pasado esto? ¿Se acuerdan o vieron, estudiaron dilataciones
estrechamientos, perdón, estrechamientos de los uréteres. Cuando nosotros observamos vía urinaria, podemos decir que la vía comienza desde los cálices menores, ¿sí?, que drenan en los cálices mayores. Bien, y estos cálices mayores drenan en lo que es la pelvis renal, ¿sí? Cálices menores, si no me equivoco, tenemos el número como de 10 a 15, ¿sí? Y cálices menores, perdón, cálices mayores de 5 a 3 más o menos, puede variar. Cada uno de estos es un cáliz menor, ¿bien? Cáliz menor. Luego encontramos lo que son los cálices mayores. Y por último la pelvis renal. Bien. La formación del uréter, o sea, en su primer momento, acá tenemos el primer estrechamiento del uréter, ¿sí? El primer estrechamiento del uréter. ¿Qué quiere decir estrechamiento? Justamente que la luz, si venía teniendo un diámetro, por ejemplo, de, no sé, 4 milímetros, se redujo a 3 milímetros. Entonces ahí tenemos un estrechamiento de lo que vendría a ser el diámetro del órgano, ¿sí? Se estrechó. Ese es el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento lo voy a tener acá. Bien. ¿Y qué sucedía acá? ¿Qué teníamos acá? Muy importante, muy relevante. L4, L5. Bien, la arteria aorta abdominal termina en lo que es L4, L5 y luego de L4, L5 tenemos lo que son las arterias ilíacas, ¿sí?, comunes, derecha e izquierda. ¿Se acuerdan que hay una ley conocida como ley de Lushka que me dice el uréter derecho va a pasar por tal lado y el uréter izquierdo va a pasar por tal lado? Bien, perfecto, Victoria Luz. Y bien, Ron, con la dilatación. Ahora vamos a hablar justamente de eso, pero quiero que vean primero los estrechamientos, que es lo que me va a dar a mí el entendimiento para poder razonar por qué pasa esto con el uréter. Bien, perfecto. El uréter derecho pasa por la ilíaca externa, ¿sí? Entonces, tenemos en íntima relación acá con la ilíaca externa, que luego se va a dirigir hacia lo que es el espacio subinguinal, perdón, no me salía, y el uréter, el izquierdo, pasa por lo que es la ilíaca común. Bien. Justamente acá tenemos el segundo estrechamiento en íntima relación con las ilíacas. Y el tercer estrechamiento lo tenemos en la porción intramural. Bien, cuando el uréter llega a la vejiga. Ahora, ¿qué quiere decir intramural? Quiere decir dentro del muro. Bien, una vez que pasa la pared de la vejiga, ¿sí?, tiene un estrechamiento ahí. Este vendría a ser el tercer estrechamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos un riñón que está teniendo problemas, los riñones pueden llegar a generar lo que son cálculos o litiasis renal, ¿sí? Voy a borrar un poquito la imagen para que se entienda un poco mejor. Marco lo que son los estrechamientos, ¿sí? Lo tenemos uno acá, otro acá y otro acá. Y vemos que a partir de acá, ¿sí?, a partir de este punto hacia superior, el uréter se dilató. ¿Qué quiere decir? Justo donde hay un estrechamiento, ¿qué quiere decir? Que descendió un cálculo, un lito, ¿sí?, descendió, llegó hasta acá y no pudo pasar por ese estrechamiento. Si acá, por ejemplo, eran, no sé, de 3 milímetros y... no, 3 milímetros.
3 milímetros y acá pasó a 2 milímetros y el lito tenía 2.5, quiere decir que no pudo pasar y se quedó ahí. No tiene nada que ver con el tema de arteria. No tiene nada que ver con tema de arteria. Esto estamos viendo, el uréter se encarga de llevar orina del riñón hacia la vejiga. Si ese tubo, ese órgano tubulado, se obstruye con un lito, ¿qué quiere decir? ¿El riñón va a dejar de formar orina? No, va a seguir sintetizando orina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa orina ahora se va a pasar a acumular de acá hasta acá. ¿Sí? En todo este tramo se va a acumular. ¿Se entiende más o menos? Es como que pellizqué una manguera y todo lo que venía, todo el flujo que venía desde la canilla hasta donde yo pellizco se empieza a dilatar. ¿Se entiende un poco mejor a dónde voy? Sí, no, más o menos. Ron, ¿vas bien? No lo escuché, no hay problema. Nosotros tenemos el riñón. El riñón sintetiza orina. Esa orina es drenada del riñón hacia la vejiga por los uréteres. Los uréteres son un órgano tubular que se encarga justamente de llevar la orina del riñón a la vejiga. Ese órgano tubular tiene estrechamientos, no es un tubo así derechito. Acá tengo riñón y acá tengo vejiga, ¿sí? Y tengo que llevar orina. Es más o menos como un cono en realidad. Bien, porque si acá tengo riñón, acá tengo vejiga, voy teniendo estrechamientos. El primer estrechamiento justamente se forma entre lo que es la pelvis renal, ¿sí? Y el uréter, primer estrechamiento, ¿sí? Que esto lo encontramos acá. El segundo estrechamiento, ¿sí? Lo tengo acá, segundo estrechamiento, en relación con las arterias ilíacas, ya sea común o externo, que se encuentra acá. Y el tercer estrechamiento lo tengo en la porción intramural, cuando el uréter drena de uréter a vejiga, que es acá, ¿sí? Justamente en este punto de acá, ¿sí? O sea, acá pasó, o sea, no pudo pasar, mejor dicho, una piedra, ¿sí? Que quedó encallado ahí, y como el diámetro de la piedra es este, ¿sí? No puede pasar, se quedó ahí. ¿Qué quiere decir? Que el riñón siguió dejando orina dentro del uréter y se fue llenando, y como el riñón no deja de liberar orina, sintetizar orina, no deja de excretar orina, esto, o sea, las paredes del uréter se dilatan y empiezan a hacerse más grandes. Por eso acá se ve al uréter derecho mucho más dilatado que el izquierdo. Bien, perfecto. Buenísimo. Acuérdense de estudiar relaciones de los uréteres y irrigación de los mismos, porque en cada una de las partes va a tener una irrigación distinta. Bien. Vamos con el último tipo de estudio, que es otro tipo de estudio en el cual utilizamos contraste, que justamente se realiza a partir de un enema de sulfato de bario, o un enema baritado también se lo llama. Bien, en este momento realizamos una radiografía de parte de tórax y abdomen, y en la segunda tenemos de abdomen. En primera podemos observar tórax y abdomen, y en la tercera podemos observar más que nada abdomen y la porción abdominopélvica. Bien. ¿Qué pasa? En este momento no tenemos ningún medio de contraste, se ve todo el marco colónico, ¿sí? Con aire, se ve radio lúcido, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? En las siguientes imágenes podemos observar cómo a partir de una instila de vario, instilar es una técnica que se utiliza por medio de goteo, por una bolsa con goteo tiene que estar 3 veces más alto que el ano, se coloca una cánula, sería una sonda, que se introduce por el ano, se dirige hasta el recto y empieza a liberar por goteo lo que es el medio de contraste. En este primer momento se realizó una fluoroscopía y se pudo observar lo que es el primer llenado. En este caso, con contraste, estoy observando lo que es recto, ¿sí? Y colon sigmoide. Bien, con contraste. Después el resto de colon lo veo sin contraste. Bien, todo esto sigue siendo colon, todo sigmoide. En este primer momento, que es una proyección lateral. Bien, y en este momento puedo ver algo de perfil, proyección postero-anterior. En este caso sí puedo observar. Ahí te respondo, Victoria. Por eso en este primer momento puedo observar lo que es colon, perdón, recto, ¿sí? Colon sigmoideo y colon ascendente hasta lo que es la flexura esplénica. Bien, esto sigue siendo formando parte del primer llenado. ¿Por qué llega solo hasta ahí el contraste? Porque lo que vendría a ser, ¿cómo te respondo? La parte más inferior del tubo digestivo, o sea, todo lo que es el colon, todo lo que es intestino grueso, tiene como una función de absorción, ¿sí? Seguramente habrán visto casos, perdón, si no los vieron, véanlos, se suelen ver en salas de emergencia y demás, una serie muy buena donde se ven casos médicos verídicos, en donde personas se introducen objetos por vía anal, ¿sí? Y muchas veces estas personas terminan llegando a la guardia justamente porque el objeto quedó dentro de lo que vendría a ser el recto o dentro de lo que es el colon, ¿sí? Justamente porque toda la musculatura del intestino grueso tiene la función como de absorber, ¿bien? Entonces no tienen control sobre este objeto, absorbe y termina quedando dentro de lo que es el colon en sí. ¿Se entiende? ¿Respondí tu pregunta? De todas formas, no es que llega completamente solo, sino que el médico está realizando como una presión sobre la bolsa para que se pueda llenar. Bien, si pasamos a la siguiente imagen, podemos observar lo que es este primer llenado que habíamos observado en el primer momento, ¿sí? Este primer llenado que observamos en el primer momento, pero ¿qué sucede? Vemos colon sigmoideo, ¿sí? Vemos colon ascendente, pero en este caso podemos ver algo muy interesante acá con la flecha amarilla, ¿sí? ¿Qué pasó? Podemos observar una estenosis del colon, ¿sí? De la luz del colon. Bien, de vuelta. No es que el colon sí se dilata un poco por la solución de contraste, pero podemos observar una estenosis, o sea que no puede pasar el medio de contraste del colon ascendente a la flexura, ¿sí? Esto lo vamos a ver de vuelta en otras imágenes, ¿sí? Pero suele observarse en un tipo de patología tipo tumoral, ¿bien? Tipo neoplasia. Si nos dirigimos a la siguiente imagen, podemos ver cómo se observa el llenado completo, ¿sí? Del colon, bien, por el enema de bario, o por el enema varitado o el sulfato de bario, en donde podemos observar la morfología, ¿sí? Externa, más que nada, los contornos del colon. En este caso podemos observar que son las austras, que son completamente normales, bien. Todo el llenado, no vemos ningún tipo de obstrucción y podemos identificar cada una de sus partes. Colon sigmoideo, colon descendente, la flexura esplénica, colon transverso, la flexura hepática, colon ascendente, ciego
el apéndice verniforme, bien, hasta lo que vendría a ser la unión iliocecal. ¿Sí? Recuerden que hay un pequeño esfínter y por eso no está pasando el método de contraste del colon hacia el ilio. Bien, ahora ¿qué sucede? Podemos observar en un segundo momento, ¿sí? Si dejamos de pasar el medio de contraste y empezamos a pasar aire, si colocamos la bolsa de manera horizontal, ¿sí? Podemos hacer presión sobre la bolsa y ejercer presión para que entre aire. Esto se conoce como radiografía de doble contraste, ¿sí? Tenemos un contraste varitado, que es el blanco, o el radio opaco, y el contraste de aire inyectado, se podría decir, en donde podemos ver radioluminosidad. Bien, por eso es un enema de varitado o de sulfato de bario con radiografía de doble contraste. ¿Sí? Pues se ven dos colores, en este caso, blanco y el negro. Bien, en este caso también podemos observar toda la morfología del marco colónico en estas dos imágenes. Esta imagen que tenemos acá está en los negatoscopios. En último momento le pedimos al paciente que vaya al baño y defeque, ¿sí? Para liberar todo ese método de contraste, y volvemos a sacar otra radiografía más. No conseguí una radiografía mejor, perdón, que está medio pixelado, para ver el correcto vaciado, ¿sí? Del marco colónico. Bien, ahora, ¿para qué me interesa saber esto? Justamente porque puedo observar la patología que ya habíamos visto, este tipo de estenosis del colon, bien, que se conoce también como patrón de manzana mordida, indicador de neoplasia. No hace diagnóstico presuntivo, sino que es un tipo de diagnóstico, no hace diagnóstico diferencial, sino que es un tipo de diagnóstico presuntivo. Y podemos observar unas patologías muy frecuentes que son conocidas como divertículos o diverticulitis. Cuando estos divertículos se inflaman, justamente es una dilatación hacia la pared, en donde forma un saco, ¿sí? Sobre la pared. Nada, estos sacos, tengan en cuenta que en todo el marco colónico pasa lo que es la materia fecal. La materia fecal se puede almacenar ahí, puede no salir, sino que queda ahí y no sale, y puede llegar a producir lo que es la diverticulitis, que es la inflamación de este divertículo, y luego el rompimiento de esta diverticulitis y que salga materia fecal hacia lo que es la cavidad peritoneal. Bien. Y por último podemos observar este tipo de patrón que podría ser un poco más interesante, patrón en manguera, ¿sí? Justamente porque, me gustaría que me digan ustedes cuál es la diferencia. Observan el colon transverso de este paciente y el colon transverso de este paciente con respecto a la morfología, ¿sí? Con respecto a la anatomía que nosotros vimos en mesa o que van a ver y que ya estudiaron. ¿Cómo se llaman estos? Que lo dije al principio. Esto se pregunta en imágenes, como se puede preguntar también en el preparado. Háblame de la configuración externa de colon. No, las teñas no. Todas estas de acá. Bien, perfecto. Austras. ¿Sí? Y ahí te lo subrayo. Austras. ¿Qué pasa? En la imagen 1 el paciente tiene austras y en la imagen 2 el paciente no tiene austras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene un tipo de músculo atrofiado, bien, y que no está pudiendo absorber bien lo que tenga que absorber. Bien, este patrón se llama patrón en manguera porque justamente no tiene los surcos, no tiene las austras. Bien. Y por último podemos observar una angiografía
de la arteria aorta abdominal, que si no me equivoco ya lo había mostrado en el stream pasado, en el de generalidades del abdomen. Pero bueno, nada, para recordar, la arteria aorta abdominal se origina a partir del hiato aórtico que se forma entre los pilares del diafragma, bien, y termina a nivel de L4, sí, a nivel de L4, L5, en lo que son las arterias ilíacas comunes, bien. En su cara anterior vamos a tener lo que vendría a ser el tronco celíaco, bien, dando la arteria esplénica hacia lo que es la izquierda, bien. Hacia superior vamos a ver la arteria gástrica izquierda, bien, y hacia de la derecha vamos a poder observar la arteria hepática común, dando su ramo pancreato duodenal, gastroduodenal, bien, en lo cual me va a decir que de acá para acá va a ser hepática propia y de acá para acá hepática común. Si continúo, puedo ver la bifurcación de lo que es la arteria hepática propia en arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha, y esta hepática derecha dándome también su rama cística. Si nos dirigimos más hacia inferior, podemos ver el origen de la arteria mesentérica superior, bien, dando todas sus ramas para yeyuno ilion, yeyuno ilion, ciego, apéndice verniforme, colon ascendente, cólica derecha, para agregarle lo que es el colon ascendente, flexura cólica y los 2/3 proximales del colon transverso, ¿sí? Vemos las arterias renales. Y más hacia inferior podemos observar lo que es la arteria mesentérica inferior, bien, dando sus ramas sigmoides, en número de 3, sus ramas cólicas izquierdas para irrigar lo que vendría a ser colon descendente, flexura cólica esplénica y el tercio distal del colon transverso, bien. Por último podríamos marcar lo que es la arteria sacra media, que bueno, es inconstante pero se suele observar, bien. Eso fue todo. Esta fue la bibliografía que utilicé. En este link pueden entrar a un estudio por imagen, por una tomografía con contraste muy interesante para que la puedan observar. Estos son los medios de comunicación. Si quieren pueden escanear los QRs. Así que nada, muchas gracias. Si tienen alguna duda pueden dejarla, y si no, con eso finalizamos. Gracias, Ram. Si quieren que repita algo, me avisan. Muchas gracias, Victoria. Zach, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, lo finalizamos. Muchas gracias por conectarse y por estar conmigo en esta clase. Bien, saludos.